Los procesadores i3, i5 y i7, como los Ryzen 3, 5 y 7, son todos los mismos. Pero si son lo mismo, ¿por qué el i9 vale $500 y un i3 vale solamente $120? ¿Cuál es realmente la diferencia que hay entre estos componentes aparte de su nombre? Bueno, quédate, que te lo cuento. El procesador de nuestros dispositivos, ya sea de PC, teléfonos, portátiles o demás, es la pieza central de todo. Toda la vida se dijo que es el cerebro que controla todo, y su nombre es CPU, del inglés Unidad Central de Proceso, deriva de ese aspecto. Si estás un poco familiarizado con esto, sabrás que existen muchos tipos de CPU. Hoy vamos a hablar del tipo de CPU que se usan en nuestras PC, ya sean gamers, portátiles, de oficina, etc. Estas usan un tipo de CPU llamado x64. Este número indica que el procesador tiene una arquitectura de funcionamiento base que es de 64 bits. Antes, hace mucho tiempo, existían los de 32 bits y aún no pasamos a 128 bits porque, bueno, en realidad hice un video acerca de este tema, te lo dejo por acá. Ahora, seguramente tienes un procesador i3 o i5 o un Ryzen de estos mismos números. También puede ser un i7, pero los Intel i9 o los Ryzen 9 sabrás que están bastante caros en comparación a estos. Pero en realidad, si le sacamos la tapa a un Intel i3 y a un Intel i9, por debajo y a simple vista podríamos ver que son exactamente el mismo procesador. Tienen los mismos núcleos y todos los componentes son lo mismo. Es decir, nos venden el mismo procesador, pero con una diferencia de precio abismal. Pero hay un punto importante a tener en cuenta: la suerte. La suerte juega un papel muy importante al momento de crear procesadores, pero veamos cómo estos se fabrican primero para entrar más en contexto. La creación de un CPU es un proceso extremadamente complejo. Es tan complejo que desde la creación de estos chips hace ya unos 50 años, solo 3 compañías o entidades pudieron perfeccionar este proceso. Hace unos años solo eran 2, TSMC, que está en Taiwán y fabrica chips para AMD, e Intel, que está en Estados Unidos, y hace unos años se le sumó Samsung a este grupo. Para que tengan una idea, China, la superpotencia del mundo y prácticamente la fábrica de todo lo que existe, invirtió miles de millones de dólares tratando de crear un proceso similar al de Intel o AMD por décadas para dejar de depender justamente de Taiwán, ya que sabemos que no se llevan bien. Y ya pasaron varios años y miles de millones de dólares de por medio, pero no lo pueden conseguir. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene tanta complejidad en el proceso de fabricación de estos procesadores? Bueno, entremos un poquito en contexto. Este es un transistor. Capaz lo conocías, capaz que no, pero para muchos, después de la rueda, este es el invento más importante que el humano haya creado jamás. ¿Pero por qué? Bueno, es un componente electrónico que tiene un comportamiento aparentemente simple. Con estas 3 patitas, dependiendo de cuál tenga corriente, deja o no pasar la misma y hace funcionar un circuito. Y con este funcionamiento podemos armar muchos circuitos bastante complejos para codificar información en binario, que es el código en que se basa nuestro mundo moderno prácticamente. Nuestros procesadores están hechos de miles de millones de estos transistores. Pero ¿cuántos? Bueno, más o menos 20.000 a 30.000 millones en los más modernos. Este que vimos es un transistor bastante grande, pero el que tienen nuestros procesadores son muy pequeños. De verdad, muy pequeños. TSMC y Samsung ya llegaron a fabricar arquitecturas con transistores de 5 e inclusive 4 nanómetros. Intel en este ámbito se está quedando un poco atrás ahora mismo. Pero ¿cuán pequeño es realmente un transistor de 5 nanómetros? Bueno, en este video podemos apreciar mejor el tamaño de estos. Este es un cabello humano, que tiene un grosor más o menos de unos 100.000 nanómetros. Tenemos que bajar y bajar y bajar hasta que llegamos a los transistores. Sí,
Así de pequeños son. Solo imagínense, si cada uno de nosotros, los 35.000 suscriptores que somos en este canal, ponemos un transistor de estos uno al lado de otro, llegaríamos más o menos al grosor de un cabello humano. ¿Y sabes qué podríamos armar con esos 35.000 transistores? Bueno, una calculadora científica, pero de esas súper complejas que te hacen hasta gráficos en la pantalla. Y solo del grosor de un cabello humano. Y nos entra la pregunta, ¿cómo el ser humano pudo crear esto? Bueno, los procesadores se fabrican a partir de obleas de silicio, que son unos discos muy delgados, extremadamente puros, obtenidos a partir de arenas de sílice. Este silicio se somete a un proceso de cristalización para crear una estructura de cristal perfecta. No existe otra cosa más perfecta en el mundo que estas obleas de silicio. Para armar los circuitos de los procesadores se realiza algo llamado fotolitografía, que consiste en cubrir estas obleas de silicio con un material fotosensible que reacciona a la luz. Y el grabado se realiza con algo parecido a una malla que tiene todos los dibujos de los circuitos necesarios. Entonces la malla se pone por encima de la oblea, esta se expone a la luz y los circuitos quedan grabados. Después de esto, el material excedente se elimina con unos procesos químicos, algo así como un lavado que saca todo el material excedente y los circuitos ya quedan creados. Y este proceso se realiza muchas veces, porque los procesadores tienen capas y capas y capas de circuitos que los conforman. Y es justamente este proceso de exposición, grabado y limpieza, llamado esculpido, que se repite cientos y cientos de veces, donde entra el factor suerte. A ver, lo ideal sería que los circuitos salgan esculpidos perfectamente, pero como vimos son demasiado pequeños y es imposible que salga todo bien. Cualquier impureza en el líquido utilizado, un desperfecto en la malla, la luz que justo en ese momento no era tan potente o era de más potente, o cualquier otro factor que afecte tan solo un poquito a un transistor es muy crítico. Y es justamente por este motivo que ningún procesador en el mundo es igual a otro. Ninguno, de verdad. Inclusive si es la misma marca, el mismo modelo, el mismo lugar de fabricación, no son iguales. Ahora, ¿por qué se venden tan diferente de precio un i3 de un i9 si son exactamente lo mismo? Bueno, después de todo este proceso de fabricación, estos procesadores se someten a varias pruebas y dependiendo del resultado de estas pruebas, le ponen el nombre, básicamente. Es decir, todos los procesadores son iguales. No hay una fábrica que solo hace Ryzen 3 o solo Ryzen 5. No, son todos el mismo procesador base. Pero después de todas las pruebas y dependiendo del resultado que tengan, se les suelen desactivar algunos núcleos o el reloj del procesador se baja porque este se calienta mucho o cosas parecidas y le ponen un nombre. De los mejorcitos que salen son los que se venden como i9, Ryzen 9 y los que salen peor se venden como Ryzen 3, Intel i3, etc. Ahora hay algo muy interesante. Como te dije que ninguno es igual y podemos tener dos Ryzen 9, misma generación, mismo año de fabricación, pero uno es 10% más rápido que el otro. Y esto algunas empresas lo aprovechan. Compran cientos de procesadores y le hacen muchas pruebas. Y de los que salen mejor se les califica con una puntuación específica. Y sí, se venden más caros. Es todo un negocio para la gente que quiere el máximo rendimiento posible, inclusive en los procesadores de alta gama. Las marcas también suelen hacer esto, como por ejemplo son los Intel Extreme Edition. Estos son procesadores idénticos a los i9, pero por la suerte del silicio pueden funcionar a frecuencias más altas o tienen temperaturas más bajas y gracias a esto se pueden vender como un producto de más calidad y básicamente más caros. Entonces, las empresas nos venden el mismo producto que tuvo el mismo costo de fabricación, pero a precios finales muy diferentes. Bueno, sí, pero el desarrollo de estos, la fabricación y las pruebas exhaustivas cuestan mucho dinero. Como vimos, es un proceso extremadamente complejo que muy pocas personas en el mundo lograron perfeccionar.
Podemos entender el concepto de 5 nanómetros, pero ¿te entra en la cabeza pensar que existe un transistor que es 100.000 veces más pequeño que el grosor de tu cabello en la palma de tu mano ahora mismo en tu teléfono? Bueno, eso cuesta bastante dinero. Cuando estaba investigando sobre esto hace algunos años, pensé, ¿y yo no puedo comprar un Ryzen 3 y volver a activarle los núcleos que AMD desactivó de fábrica y convertirlo en un i9 al costo de un Ryzen 3? Y la verdad es que, bueno, no se puede, es imposible. Muchísimas gracias por ver este video, gracias por suscribirte a este canal. Leo todos los comentarios, así que déjame uno en la parte de abajo. De verdad, siempre leo todos, por más que no responda, le leo a todos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao.